Siempre que mencionamos a Gotobun no Hanayome hablamos de Miku, Nin, Noichi, Kaitsuki, Yotsuba, Raiha y Futaro, pero nunca hablamos de alguien que para mí, a pesar de no salir tanto en pantalla, tiene un desarrollo bastante bueno, teniendo un lore entre líneas que cuando lo noté me gustó muchísimo. Así es, hablo de Maruo Nakano, el cual es la viva frase de padre no es el que engendra sino el que cría, siendo para mí uno que al final logra superar sus miedos y dolores, convirtiéndose en la figura que sus hijas necesitaban. Pero la historia de Maruo al inicio fue algo complicada y cuanto menos curiosa, ya me entenderán por qué. Así que no perdamos más tiempo y hablemos de Maruo y el rol del padre. Bueno, todo empieza cuando Maruo tenía, la verdad, no sé, 15, 16 años tal vez. Lo que sí sabemos es que compartía clase con Izanari y con Shimoda, creo, donde él era el delegado de la clase y el presidente del club de fans de Rena, la cual era su profesora, la cual le gustaba mucho. Pero bueno, cuestión que Maruo se gradúa del colegio y se tira para U a estudiar medicina y ¡pum! Se convirtió en doctor, uno reputado por cierto. El tipo con el tiempo se mueve tanto fuera como dentro del gremio haciendo contactos, cosa que sería importante para más adelante. Pero aquí honestamente no sé cómo intuir todo lo que pasó, pero en resumidas cuentas, Rena cae enferma de una enfermedad, valga la redundancia, terminal, según investigué, de la cual tuvo repuntes y caídas, como lo hemos visto en el flashback del pasado de Yotsuba, en donde en uno de sus últimos días de vida, vemos como Maruo optimista intentaba darle esperanza a la resignada Rena, diciéndole que es muy importante para él y que por ello quiere que viva tantos minutos y segundos como sea posible, ya que si ella se iba, sus hijas se pondrían muy tristes, a lo que Rena, como si intentara aferrarse a la vida, le promete que cuando salga le hará unos panqueques, aquellos que a sus hijas tanto le gustan. Y hablando de ellas, Maruo ya había sido visto en varias ocasiones por ellas junto a Rena, pero como tal nunca se habían presentado, menos con Yotsuba, a quien tuvo que ir a buscar ya que se había perdido en Kioto. Pasaron los días y tristemente aquella promesa no se pudo cumplir, ya que Rena había fallecido, donde no solo las quintillizas se vieron afectadas, sino él, ya que él generaría un trauma al no aceptar la muerte de la mujer que amaba, el cual cargaría por años. Ahora, esto que les diré lo investigué de una wiki confiable de la obra, pero no es sacado del manga per se. Capaz está ahí, pero no lo vi, así que quiero creer que es verídico, si no, me jodí. Y es que Maruo insistió en casarse con ella luego de enterarse que le quedaba muy poco tiempo de vida. Aún así, Rena siguió rechazándolo, ya que si bien lo quería mucho, básicamente no lo veía como su pareja, probablemente influenciada por el abandono de su ex esposo mudo, pero finalmente Rena terminaría accediendo a la propuesta de Maruo con la condición de que le asegurara el bienestar y el futuro de sus hijas, lo cual hizo, ya que un Maruo frío, como de costumbre, llega a la casa de las quintillizas a calmar un poco la tormenta, ya que ellas no solo tenían que lidiar con la muerte de su madre, sino con la incertidumbre de qué pasará con ellas ahora, siendo Maruo su nuevo padre, quien se encargará de cuidarlas y darles lo mejor para que se conviertan en grandes personas. Y así fue, pero su nueva vida como padre no fue nada sencilla, y menos si se trataba de unas quintillizas. El tiempo pasó y Maruo logró mantener a las 5 hermanas con todas las comodidades posibles. Un buen sitio para vivir, el cual sería el apartamento que vemos a lo largo de la obra, que de hecho creo que es un penthouse, educación en una escuela de buen nivel en la cual logró meterlas gracias a sus contactos y estatus, videojuegos, ya saben, toda esa clase de comodidades. Pero aún y con eso, Maruo mantenía un fino muro frío entre él y ellas, aunque el tipo siempre dio lo mejor de él para complacerlas, como cuando siendo estas unas niñas, Maruo actúa bajo la sombra y cumple el deseo de Nino, quien quería hacer unos panqueques. La cosa es que lo que ellas necesitaban y requerían no era solo un apoyo en esas cuestiones materiales y económicas, sino el calor de un padre, ya que a diferencia de su madre, la cual era amorosa y cálida, Maruo simplemente reconocía sus esfuerzos de una forma pragmática y al hueso, como si fuera un check completado de una lista de tareas. Pero Maruo probaría por primera vez, por lo menos de lo que vemos en el manga, así que bueno, por primera vez el calor de un amor puro, amor que más adelante pudo demostrar en un momento importante, pero no nos adelantemos. Hablo de cuando Yotsuba al reprobar iba a ser enviado a otra escuela, pero sus hermanas deciden acompañarla diciendo que hicieron trampa para pasar, mostrándole a Maruo y a Yotsuba que ellas siempre serán 5 partes de un todo. Sí, bueno, todo muy lindo, pero Maruo, como siempre tan pragmático, ante un problema encontraría una solución, ya que ante la falta de buenas notas de sus hijas, dejarlas a la deriva otra vez sería tropezar con la misma piedra, por lo que decide contratar un tutor, y como
Como si fuera un regalo del cielo, Izanari, su antiguo compañero de clase, sugiere a su hijo Futaro como candidato al puesto, ya que el chico era excepcional como estudiante, siendo el top 1 a nivel nacional al inicio de la obra, creo. Perfecto, cumplió con su deber, ¿o no? Porque si bien está al pendiente de ellas, contratando un tutor que las ayuda a no morir al gas por las malas notas, o bueno, casi, y las dotaba de todo lo necesario para crecer, no estaba presente del todo, dejando caer sobre Futaro el peso de esa responsabilidad a la hora de ayudar a solucionar conflictos de sus hijas, cosa que Futaro le haría notar en el momento en el que renuncia, diciéndole en pocas palabras que es un subnormal incompetente, cosa que de alguna manera, por más grosero que haya sido, tenía razón y solo decía a alguien en quien puso su confianza, aunque no le sentó nada bien. Pero lo que le traería la renuncia repentina de Futaro, además de un disgusto y un cambio de planes, ya que debía poner a Ebata de tutor temporal, se haría a la rebeldía de sus hijas, las cuales deciden irse del hogar con tal de tener a Futaro a su lado. En ese lapso de tiempo, tuvo que lidiar con dos cosas clave: la determinación de sus hijas por morir en la de ellas, y con Futaro fuera del rol de tutor, donde en un encuentro con Itsuki, él ante la postura de sus hijas, las aterriza a tierra y les pone los puntos sobre la mesa, desmontando su idea de que son independientes con cosas muy ciertas, referente a que simplemente pagar la renta y sus gastos diarios no era ser independiente, ya que solamente estaban abarcando la punta del iceberg, sumándole que a pesar de pedirles que vuelvan a casa, cede con un factor clave para ellas: Futaro, al cual le daría la opción de volver, pero bajo sus términos, por una simple cuestión: menos riesgo de reprobar. A lo que Itsuki y Yotsuba, quien llegó repentinamente, ponen su determinación sobre la mesa a pesar del riesgo que suponía volver a ser transferidas. Finalmente, Maruo dio su brazo a torcer con lo que ellas proponían, pero les dejó una cosa clara: no habrán más oportunidades. Ahora pasarán dos cosas importantes. Primero, le quitarían a su hija en la cara como si nada, ya que Nino, quien se encontraría con él, escucha lo que su hija tenía que decir, volviendo a aterrizar a sus hijas como antes con Itsuki, pero ahora quien llegaría no sería otra hermana a salvar a Nino, sino que el mismo tipo que lo llamó idiota por, según él, ser un incompetente como padre, cosa que tiene razón en parte, como lo dije antes. Ahora también le robaría a su hija en su cara como si nada. Y lo segundo, y para acabarla de cagar, tiene que jugar a las escondidas con sus hijas y lidiar con la presencia de Futaro en el viaje familiar, el cual él falsificó con el objetivo de que el abuelo hiciera recuerdos con sus nietas. En general, para Maruo fueron días movidos, pero mantenía la misma mentalidad fría de siempre y actuaba bajo las sombras, la cual era, como describe Nino, la de alguien que solo ve lo que cree que es correcto. Pero al igual que para sus hijas y Futaro, el festival de último año fue un punto y aparte para él por dos cuestiones gigantes. Logró encontrar su gran problema y la vida le pondría una prueba gigante en la mesa: enfrentarse a la raíz del dolor de su amada y por consiguiente de sus hijas. Primero abordemos la raíz de su propio dolor. Todo esto arranca gracias a que Nino y Yotsuba querían invitarlo al festival para que vieran a sus hijas brillar, cosa que no pudo hacer en un inicio, causándoles dolor y decepción a sus hijas, las cuales esperaban verlo ahí. Pero Maruo finalmente iría, solo que no pudo estar presente por mucho tiempo. Ya saben, es un tipo ocupado, pero a final de cuentas digamos que cumplió. Él termina volviendo al hospital, pero se encontraría con una visita inesperada. El tipo que le robó a su hija vino a devolvérsela, teniendo un cara a cara tensionante, pero aquella tensión se iría, ya que lo que se estaba cocinando en esa habitación no eran los panqueques que eran fruto del esfuerzo de sus hijas, sino también la oportunidad de encontrar el origen de ese frío muro que las separaba a él y a sus hijas. Y mientras comía y saboreaba aquel panqueque, revivía en su mente aquella conversación con su querida Rena, recordando aquella promesa que la vida no les dejó cumplir, viendo por primera vez en su vida el motivo claro del por qué ponía un muro entre él y ellas. Y era debido a que él no quería aceptar la muerte de Rena, diciendo dos cosas importantes como si un rayo de luz hubiera empezado a derretir su frialdad. Primero, reconociendo que ellas respondieron ante la prueba que él puso, y segundo, diciendo que esto es demasiado para él, así que la próxima vez comerían juntos como una familia, derribando el muro después de 6 años. Y como cereza del pastel, Maruo deja de lado ese pequeño rencor que le guardaba a Futaro y le agradece por lo que hizo, ya que claramente notó que fue su idea, pero también le pide que se cuestione su relación con sus hijas. Un grande Maruo, pero falta otra jugada más para acabar un partido 10 puntos, ya que Maruo era informado por Izanari que Mudo, quien fue el ex esposo de Rena, estaba de vuelta y precisamente en el festival donde estaban sus hijas, muy cerca de ellas de hecho. Siendo honestos, no se nos dice al detalle cómo se planificó todo ese golpe de gracia, o capaz yo no lo noté, pero bueno, nos encontramos en el dichoso día y Maruo hace aparición junto a Izanari y Shimoda. Ya en el sitio, Mudo decide ir con Maruo de una vez,
diciéndole que se disculpa por ponerle esa carga, pero Maru contraataca diciéndole que no problema, que gracias a su incompetencia, él y sus hijas están unidas. Pero Maru no se quedaría quieto, ya que le respondería que en pocas palabras, Itsuki fue a buscar respuestas en él, en vez de con su entre comillas padre, diciéndole que da lástima, ya que en el corazón de sus hijas él quedó tachado como un fracaso de padre. Pero lo que no se esperaba a Mudo es que Maru esquivaría aquel golpe y se lo devolvería, diciéndole que de qué habla, si Itsuki no es quien está aquí parada, poniendo en tela de juicio su amor, concepto que vemos en toda la obra, siendo este el elemento fundamental para identificar a las quintillizas, golpeándolo y dejándolo servido para la actuación estelar de Itsuki, la cual puede ver en este video dedicado en la esquina después de este video. Pero la actuación de Maru no se quedaría solo en esto, sino que intervendría una última vez para defender el nombre de Rena, diciendo en pocas palabras que no tiene ningún derecho a hablar de ella, ya que habla como si lo supiera todo, pero todo lo que hizo fue dejar a la deriva a su familia a pesar de la esperanza que ellas representaban. Y por último, diciéndole a Itsuki que a pesar de no ser él el más idóneo para hablar de su madre, la anima a que siga su corazón, ya que eso es lo que Rena hubiera querido y eso es lo que él también quiere, dándole un golpe crítico que lo dejaría servido para que Itsuki le dé el golpe de gracia. En general, toda la actuación y desarrollo de Maru en el festival es una cosa bárbara. Me encanta, pero aún hay un punto que tocar. Vayamos 5 años al futuro, en específico a la boda de Yotsuba y Futaro, en la cual hace acto de presencia como su rol y desarrollo implica, pero lo importante viene después de ello, ya que Maru pide verlo, y Futaro al momento de ver a su suegro le pide disculpas por sus actos irrespetuosos cuando era más joven, pero Maru, pragmático como siempre, decide ir al grano y le pregunta a Futaro una cosa importantísima, y es si diría que Yotsuba es feliz desde el fondo de su corazón. Y bueno, Futaro aquí tiene una jugada fantástica que hablaremos en su análisis, pero la cuestión es que esto desactivó completamente las defensas de Maru, quien finalmente acepta a Futaro como su yerno, por ende como su familia, diciéndole a Izanari que la razón por la que hoy está bebiendo es porque es una ocasión especial, simplemente pletórico. A pesar de no ser un personaje con mucho tiempo en pantalla, como lo dije al inicio, mira todo lo que pudimos hablar de él. A mí lo personal me encanta como personaje y sobre todo su desarrollo. Para el bien de este desarrollo olvidémonos de Honeymoon, video en la esquinita, ya que esto para mí significa que la obra es una de calidad que desarrolla como se debe a sus personajes. Aunque bueno, no diría que todos y al máximo. Eso es un tema para otro video. Pero en fin, ya hablé yo y por eso quiero leerlos a ustedes. ¿Qué les parece Maru? ¿Les gusta? ¿Es un gran personaje? Ya saben que me estaré metiendo al barro a charlar con ustedes, como siempre bajo el respeto. El tema del análisis de Futaro es algo que se sigue cocinando, no se preocupen, no me olvidé de él. Iré informando cómo va, ya que hasta el momento es mi mayor reto como onituber. Cuando esté listo lo dejaré en esta esquina de este video. Para un contacto más diario conmigo me pueden seguir en Twitter y también en TikTok, donde se sube contenido corto para que me tengan más cerca de ustedes. Además les sirve para saber cuándo subo video. Eso sí, gracias a la gente que viene de TikTok o van para allá, estamos creciendo bastante tanto en YouTube como en TikTok. A la gente que me sigue, gracias por bancar. Y a los que me acaban de conocer, los invito a que le piquen el botón rojo y a su campanita para unirse a esta comunidad. Créanme, no se arrepentirán. En fin, nos vemos en la siguiente. Tengan un lindo día.